Es el primer congreso que se hace en Sudamérica. Bien, la próxima disertante es Cintia Joto, quien es diplomática de la OEA, ha estado un poco encargada de la diplomacia de la Argentina, de la diplomacia argentina con 34 países. Es candidata a vicepresidenta de Gómez Centurión y bueno, nos va a acompañar hoy día y nos va a hablar un poco de la importancia de involucrarnos en la defensa de la vida, en la política también, que es donde se hacen las leyes y demás. Así que bueno, a ella le voy a pedir un fuerte aplauso y una gracias. Gracias, Cintia. Bueno, primero de todo agradezco a los organizadores por pensar en un evento como este. En segundo lugar, bueno, agradezco también a todos los que están colaborando con la organización de este evento en particular, y agradezco también a los miembros, digamos, de esta ola Provida, Ola Celeste, como lo quieran llamar, Frente Federal Vida y Familia. Hay tantos, Familia y Vida, hay tantas organizaciones que están confluyendo en esta defensa de la vida, así que les agradezco a todos ustedes no solamente por pensar en un evento como este, sino también por el compromiso que han tomado en estos últimos tiempos en defensa de la vida y la familia, y los felicito también porque han sabido trabajar en equipo, ¿no? Han sabido entender que esta causa nos tiene que unir a todos desde distintos lugares, desde distintas construcciones. Algunos están en Abogados por la Vida, otros están en Jóvenes Pro Vida, otros son los Médicos por la Vida, en fin. Los felicito y les agradezco. Y también quiero agradecer a las autoridades de esta escuela, de este lugar, por habernos proporcionado el lugar, y también porque creo que hay muchos alumnos, ¿no?, que están aquí de este colegio, y sé que también hay alumnos universitarios que están, así que gracias también a todos ustedes y a todos los que están presentes en un seminario o en una conferencia como esta. Hay mucho que se pueda decir, y ustedes esta mañana ya lo escucharon a Agustín Laje, que no hay mejor que él para explicar lo que es la ideología de género, lo que es pensar en esto de la defensa de la familia en un momento en donde es una posición de una contracultura, porque hoy en día pareciera que la cultura va por un lado y nosotros estamos del otro lado. Pero tenemos que entender que nosotros somos aquellos que también estamos formando cultura, que también tenemos que ser parte de esta sociedad que dice que estamos a favor de la vida y que estamos a favor de la familia. Y años previos a todo el debate del aborto que se dio el año pasado, la verdad es que éramos una parte de la sociedad muy silenciosa, muy recibiendo todo lo que nos mandaban, ¿no?, los medios de comunicación, lo que han querido instalarnos los medios de comunicación, y también desde la educación, porque todo este tema de la ESI en realidad no surgió ahora, ya hace muchos años que se está instalando en las escuelas, pero hasta ahora veníamos como bastante callados. Y sin embargo, el año pasado, a través del debate del aborto, ya tocaron una esencia tan importante que hace a nuestros valores, que hace justamente a nuestros principios fundamentales, nuestra conciencia, tocaron nuestra conciencia, que hizo que reaccionemos. Hizo que reaccionemos en favor de la vida, y hizo que reaccionemos y que vayamos a las calles y que nos pronunciemos, y fuimos finalmente escuchados. Porque finalmente lo que pudimos ver es que, si bien se perdió el debate en diputados, después en el Senado se pudo frenar. Y allí hubo una voz
¿no? En las marchas en todo el país, que también a ustedes los felicito por haber salido a las calles, porque fuimos todos aquellos que de alguna u otra manera hemos salido a las calles y hemos instalado esta posición, los que logramos que los políticos finalmente entiendan que hay una población que debe ser incorporada en el debate público y en el debate político. Entonces, gracias a esas marchas se frenó. Pero había un lema en esas marchas, había un lema que decía, a ver, quizás hacemos un poco de silencio al fondo. Si hacemos un poco de silencio, está bueno. Bueno, gracias. No, simplemente porque si no me pongo a gritar para que se escuche en todos lados y bueno, como ya estamos en campaña y son 4 o 5 charlas por día, bueno, hay que cuidar un poquito la voz. Bueno, entonces, como les decía, hubo un lema ahí que decía, con el aborto no te voto. ¿Se acuerdan? Todos lo hemos dicho. Y ahora vamos a tener que votar. Entonces, ¿cómo puede ser esto de decir, con el aborto no te voto, y ahora vamos a votar? Y de repente, porque yo escucho muchas personas que nos dicen, bueno, pero no solamente hay que votar a favor de la vida, sino que también tenemos que tener en cuenta lo económico, la inseguridad, el problema de la droga, el problema de la inflación. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Pero les recuerdo que el año que viene, cuando se debata el aborto, ustedes van a estar preocupados pensando, ¿quién me está representando adentro de la Cámara de Diputados? ¿Qué está pensando el gobierno que esté gobernando el año que viene? Entonces, no se olviden de eso en el momento en que tengan que ir a votar, porque la verdad es que en ese momento en donde van a tocar la fibra más profunda de nuestras convicciones, y en este caso seguramente que la mayoría de los que están aquí presentes somos todos cristianos y sabemos de dónde proviene la vida, no se olviden de eso en el momento de hoy tomar la decisión, porque cuando uno va a las marchas se tiene que movilizar porque como ciudadano uno dice tengo que ser escuchado. Pero ¿cuál es el momento en donde el ciudadano está diciendo claramente cuál es su escala de valores? ¿Cuándo se pronuncia? En el momento de la votación. Y ahí le digo también a los jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, bueno, la política no me interesa. Al revés, disfruten, tomen esa responsabilidad, porque es el momento en donde la sociedad le está dando a ustedes, miro para atrás porque los jóvenes están atrás, perdón por los que están adelante, están todos muy lindos, muy arregladitos, pero los jóvenes están atrás. Entonces, lo que les quiero decir a los jóvenes es, esta vez ustedes están en un país en donde su voz está siendo escuchada. Entonces, usen ese voto para decir y transmitir lo que verdaderamente les interesa transmitir. Y a veces, y acá voy a ser fuerte, y hay veces que no es solamente decir apoyo esto, sino que puede ser también castigo esto. Castigo a aquellos que me dijeron que iban a hacer tal cosa y después hicieron otra. O castigo a aquellos que nosotros decíamos, pero somos un montón que estamos a favor de la vida. Y no les importó, porque les importaba seguramente más algún periodista que cuando uno va a un programa, y ustedes saben, por lo menos si alguno vio algún programa en donde yo he ido, cómo me pegan. No hay periodista que esté a favor de la vida y de la familia. Es muy difícil, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es donde se instala muchas veces la cultura. Recién acabo de venir de una radio y el periodista estaba fascinado de hablar de cómo empieza la vida, en qué momento empieza la vida. Y yo digo, esto solamente en San Juan, porque en la ciudad de Buenos Aires no lo hemos visto. Así que bien por San Juan, bien por San Juan.
Pero qué importante, justamente, así como en San Juan ustedes se movilizaron, aquellas provincias que estaban muy fuertes en su posición se hicieron escuchar. Pero ¿quién los representó? Los políticos. Entonces, muchas veces las ONGs, los colegios, las iglesias, no quieren que se hable de política, y no se preocupen los organizadores, no voy a estar hablando de un partido en particular, pero sí quiero que tomen conciencia de que finalmente todo lo que nosotros hacemos desde las ONGs, las instituciones educativas, que transmitimos valores, que educamos a los jóvenes en valores, lamentablemente terminamos dependiendo de aquellos que están sentados en el Congreso de la Nación apretando un botón que dice sí o no. Entonces tenemos que entender esa relación y esa correlación, porque les digo, en serio, tantas veces me han dicho las ONGs, no queremos asociarnos con la política, y lo entiendo, hay otros valores, pero también vean como algo positivo aquellos políticos que no es que estamos haciendo política porque queremos ver, no sé, hacernos famosos, tratar de ver qué es lo que podemos llevarnos de la política, sino que entendemos que somos otra parte de todo este movimiento. Es decir, bueno, algunos están educando a las nuevas generaciones, otros están organizándose con médicos, con abogados, desde distintas organizaciones. Y otros somos los que estamos diciendo, los vamos a representar adentro del Congreso, porque en última instancia queremos garantizarles a ustedes que van a tener gente que va a apretar cuando me digan sí al aborto, yo les digo no y aprieto el botón rojo. Porque las marchas al fin y al cabo estaban ese último día esperando cuáles eran sus senadores y cuáles eran sus diputados, qué botón iban a terminar apretando. Y lamentablemente, porque lo hemos visto y ustedes lo vieron en la televisión, mucha gente que tenía cierta escala de valores, de repente sus escalas de valores cambian según la cultura, según las presiones, según presiones económicas. Algunos hasta daban los argumentos de que sus hijos les cambiaron la cabeza y la mentalidad. Bueno, todo bárbaro, pero nosotros no votamos a los hijos, ni votamos la conciencia de los diputados, nosotros votamos por posiciones. Entonces, es muy importante y quiero dejar este mensaje a ustedes para que piensen, y no solamente para que piensen a quiénes van a votar, sino que para que piensen que la política o lo político también es importante considerarlo. Y me encantaría acá, muchos de los que están presentes, yo sé que están participando en distintos espacios, pero me gustaría también que los jóvenes también lo vean como algo posible, como algo factible y como algo que los tenga que movilizar para participar. Y ahora bien, les voy a hablar sobre lo que tiene que ver con la OEA y los organismos internacionales. La OEA es una organización, es la Organización de los Estados Americanos. Ustedes conocen, todos saben lo que es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas hay un representante de cada país de todo el mundo. Bueno, la OEA es una organización en donde están representados los 34 países de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, con todos los países del Caribe, porque no sé si ustedes saben, pero en el Caribe hay 14 países. Hay algunos que uno los conoce, como Jamaica, pero de repente hay algunos que es San Kitts y Nevis, y es un país. Después está Dominica, que tiene 8.000 habitantes, y es un país. Y vota igual que Estados Unidos. Así que imagínense lo difícil que es coordinar entre todos esos países. Digo, somos 34 porque en realidad somos 35 con Cuba.
pero Cuba, que está integrado en la OEA, no quiere participar. Entonces, es parte de la OEA, pero nunca viene, porque critica lo que son los organismos internacionales. Ahora se está retirando Venezuela, pero así como Venezuela se retiró por una decisión de Maduro, el nuevo gobierno o el gobierno que está actualmente representando al pueblo venezolano, que es el gobierno de Guaidó, acaba de integrar nuevos representantes en la OEA. Así que seguimos siendo 34 países. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí? Y la verdad es que tenemos distintos temas, distintas comisiones, como en el Congreso de la Nación. Vieron que en realidad se vota en el recinto, pero después los diputados trabajan en distintas comisiones. Bueno, nosotros también en la OEA trabajamos distintas comisiones y los países están representados en esos debates. O sea, hay un representante por país en cada uno de estos debates. Entonces, bueno, por ejemplo, yo participo en la comisión, que es muy interesante, la Comisión de Telecomunicaciones, porque uno dice, ¿qué se hacen en estos organismos? Hay muchas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en la Comisión de Telecomunicaciones lo que nosotros hacemos es una compatibilización en las tecnologías de todos los países para mejorar la comunicación. Y ahora está en debate, por ejemplo, el que no se cobre el roaming, el famoso roaming, que cuando uno sale es tan caro. Bueno, estamos debatiendo cómo podemos hacer con empresas privadas para que no se cobre el roaming, sobre todo, por ejemplo, con los países limítrofes. Entonces, eso es un debate. Después hay otro organismo que depende de la OEA, que por ejemplo es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí también, ¿qué es lo que se trabaja? Todo el tema de vacunación, porque ustedes saben que una enfermedad no tiene límites territoriales, una enfermedad pasa la frontera, entonces el tema es qué vacunas se aplican, bueno, que hay también todo un debate del tema de vacunación, no voy a entrar en ese tema. Entonces, hay muchas agendas que son muy importantes, ¿no? Pero después hay otras, por ejemplo, la Convención Interamericana de la Mujer, CIM, que depende de la OEA. Y ahí lo interesante es que uno empieza a ver cómo organismos internacionales que supuestamente dependen de los países también son utilizados por algunos sectores para instalar una agenda que normalmente los gobiernos nacionales no lo tenían previsto. Es como ustedes a nivel provincial, de repente se decide algo en Buenos Aires, se instala y ustedes culturalmente no querían que eso avance. Bueno, lo mismo pasa a nivel de estados. Hay países, por ejemplo, en América, sobre todo en Latinoamérica, todavía estamos, la mayoría de los países, a favor de la vida. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Mujeres, hay países que están fomentando o están financiando nuevos especialistas. Entonces, como los organismos internacionales muchas veces no les alcanzan los recursos, porque son las cuotas que pagan cada uno de los países, no les alcanza, entonces lo ven con buenos ojos de decir, qué bueno, Canadá está pagando un especialista para que se sume al trabajo de las mujeres. Claro, pues uno googlea la persona que está, esta nueva especialista contratada por Canadá, y todo esto yo lo puedo decir en público porque esta es toda información pública. Yo, como soy diplomática de carrera, hay cosas que quizás, hay información que yo no la puedo compartir, pero todo esto, o sea, ustedes se ven en internet, pero bueno, quizás uno no lo busca, entonces les estoy contando. Entonces, de repente, digo, Canadá u otros países están financiando, o bueno, ustedes conocen perfectamente Planned Parenthood, pero de repente financian especialistas que son después los que escriben documentos y esos documentos están avalados por la Organización de Estados Americanos. Y ustedes saben perfectamente que después, cuando se debaten temas como aborto o ideología de género, de repente te viene el especialista y te dice, no, pero hay una declaración de la OEA y eso se toma como un documento
casi supranacional en cuanto a una posición científica, cuando en realidad los estados no piensan de esa manera, pero te lo imponen. Entonces, me parece que esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo empiecen a conocer, porque así se están dando los avances en las agendas nacionales de nuestros países, en donde la agenda no proviene tanto de las bases y de sus habitantes, sino más bien que vienen, yo no diría impuestas, sino propuestas de una manera muy estratégica y muy sutil, pero sutilmente insistiendo cada año y avanzando cada año un poquitito más. Y el otro punto que quiero recalcar con todo el tema de los organismos internacionales tiene que ver con la agenda de derechos humanos. O sea, nosotros en la OEA tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todo lo que tenga que ver con derechos humanos, las ONGs y los especialistas que trabajan en esta agenda están claramente en contra de, están a favor del aborto, están a favor de la ideología de género y ahora algo también novedoso, están en contra de la libertad religiosa. Y ahora después voy a entrar ese último puntito porque esto es algo totalmente novedoso. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que, por supuesto que para todos nosotros el tema de derechos humanos es importantísimo. No me van a decir que en América no hay temas que hacen a los derechos humanos que no hay que tratar, como el tema migratorio, como el tema todo el tema de tráfico de personas, trabajo infantil, o sea, persecución política, o sea, hay un montón de temas que hacen a la agenda de derechos humanos en la cual nosotros también nos tenemos que comprometer como cristianos, como personas que estamos involucradas en la sociedad, porque es preocupante. Pero lamentablemente los representantes en estos organismos internacionales de estos temas son los que piensan desde otro lado a toda la agenda de derechos humanos. Y hasta ahora hay como un microclima de ONGs que no permiten que ONGs pro vida se instalen también en este debate de los derechos humanos. Porque quizás a muchos de ustedes que están a favor de la vida, si yo les digo, che, ¿se quieren meter en temas de derechos humanos? Ustedes mismos dicen, no me meto en eso, digamos, porque uno quizás internamente de alguna manera cedió esa agenda a otro sector. Y no, los derechos humanos tienen que estar muy incluidos en nuestras plataformas de la defensa de la vida, de la familia, pero también de la vida en todo aspecto. En todo aspecto, no nos olvidemos de eso, porque cuando hablamos de presos políticos, también tiene que ver con la defensa de la vida, desde otro lugar. Entonces no tenemos que dejar esos espacios para que sean otro tipo de ONGs las que los cubran. No lo voy a desarrollar porque no tengo tanto tiempo. Y por último, les decía el tema de libertad religiosa. Miren, ustedes saben perfectamente que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 habla de la libertad religiosa como un derecho humano. Sin embargo, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no quieren que se ingresen denuncias que tengan que ver con la libertad religiosa, y menos, por ejemplo, el tema de objeción de conciencia, que de hecho yo quiero trabajar, y ya me dijeron que hay un equipo, yo quiero trabajar con el caso del doctor Rodríguez Lastra, porque me parece que es un caso interesante para ingresarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte, bueno, si termina en la Corte, como para ver cómo se debate desde ese lugar un tema de objeción de conciencia como este caso. Entonces, como les decía, nunca jamás se habló de libertad religiosa en un organismo que justamente tiene que ver específicamente con la defensa de los derechos humanos.
Estados Unidos ahora, el gobierno de Estados Unidos, que está tan involucrado, y ustedes saben que el gobierno de Trump tiene una cosa con todo el tema religioso muy fuerte. Entonces, ahora, en estos días tuvimos, bueno, acabo de venir, el viernes terminó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Estados Unidos ingresó o quiso ingresar en el debate todo lo que tenga que ver con libertad religiosa. Pero aquellos especialistas que están justamente en la defensa de los derechos humanos, en vez de ver el cuidado de la libertad religiosa como algo también, un derecho a tutelar, vieron la amenaza de decir, si yo defiendo la libertad religiosa, vamos a tener un problema con el tema del aborto, porque nos van a venir los objetores de conciencia ahí. Sí, por supuesto que sí. Entonces empezaron a ver como las amenazas, y es increíble el poder que tienen esas organizaciones sobre muchos de los estados, que a los estados les pasa lo mismo que a los políticos, les empieza a dar vergüenza porque creen que son estados justamente ellos mismos empiezan a sentir que son muy tradicionalistas, que no están en la ola de la modernidad. Entonces muchas veces, si bien sus legislaciones están a favor de la vida y de la familia y de la libertad religiosa, cuando vienen estos debates en un organismo internacional les da vergüenza oponerse. Entonces muchas veces uno ve que el representante de ese país no considera 100% lo que dice la legislación de su país, sino a veces ya con un criterio un poquitito más de, como dicen ellos, de avanzada, pero que de avanzada no tiene nada. Entonces, lamentablemente, este tema de libertad religiosa ahora terminó como más licuado, más aplacado, pero igual es un punto ya a favor. Es la primera vez que en la Organización de los Estados Americanos se empezó a hablar del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Así que esto es un panorama, digamos, un poco de cómo venimos en el debate en los organismos internacionales. Tendría mucho más para contarles, pero quizás lo que prefiero, porque sé que no tengo mucho tiempo, es si ustedes quieren hacer preguntas sobre esto que tiene que ver más con la agenda, digamos, de los organismos internacionales, o si quieren hacer preguntas que tengan que ver con lo político, o si que quieren hacer preguntas hasta de posiciones personales con respecto a algún tema en particular. Así que quiero abrir el debate porque me parece que es también algo, a mí me gusta mucho la interacción con ustedes. Una cosa, muchísimas gracias, una cosa, las preguntas que sean realmente preguntas, no fundamentar nada, porque si no nos vamos a aclarar mucho, que la pregunta sea concreta, ya lo hemos visto en otros debates, si no vamos a escribir papelitos y creo que va a ser mejor. Buen día. Quisiera saber qué postura tuvo la Argentina en la ABEA y cuántas personas participaron como presidencia, ¿no? O sea, como... Gracias. Bueno, primero, ¿quiénes participaron? Esta vez, siempre en la OEA participan los cancilleres. Esta vez participó el vicecanciller, o sea, el vicecanciller, un subsecretario, puesto un equipo diplomático, porque como está el G20 en Osaka, en Japón, justo en la misma fecha, entonces el presidente y el canciller fueron para allá y acá vino el vicecanciller. La posición argentina, reitero, yo tengo que hablar desde lo público, ¿no? Y la posición argentina tiene mucho que ver con este tema de ideología de género, promueve. Argentina es uno de los países promotores de la ideología de género en la región, es uno de los países promotores de todo el tema de priorizar la agenda LGBT en la región, así que
eso ha sido la posición argentina. Digo puntualmente en estos temas. Después hay otros temas, bueno, más políticos que tienen que ver con la posición argentina con respecto a la situación de Nicaragua, con respecto a Venezuela, con respecto a los migrantes venezolanos. Hay muchos temas que se han tratado, pero con respecto a los temas que hacen a este debate, sí, Argentina es parte de lo que se llama el core group. Core group es como un grupo de países que promueve alguna agenda en particular, y nosotros somos, Argentina participa en este core group LGBTI en la región. Sí. ¿Cómo interviene usted en lo que es integrante, ¿no es cierto?, de la parte argentina? ¿Cómo interviene usted frente a la postura de Argentina? Bueno, a mí no me dieron esos temas para tratar, justamente para que no haya un conflicto. Entonces yo llevo todo el tema de presupuesto, llevo el tema de las telecomunicaciones, llevaba el tema de salud, pero como después el que fue es el secretario de salud Rubinstein, y sí, a ver, a veces que me dicen, nosotros también tenemos que ver los gobiernos qué posiciones tienen, no solamente por lo que dicen, sino también por lo que hacen. Entonces yo digo, si a un organismo internacional, cuando se trata de salud, y hablamos de salud sexual y reproductiva y todo, a quien mandan a negociar es a Rubinstein, ya sabemos cómo piensa el gobierno. Si cuando estamos hablando del tema de la mujer, quien va a negociar es Fabiana Túñez, la presidenta del Consejo de la Mujer a nivel nacional, que proviene de una ONG que promueve el aborto, digo, si esas son las autoridades que está eligiendo este gobierno, esa es la posición que está tomando este gobierno. Entonces, bueno, esa es la posición, no son los temas que yo he podido llevar, pero bueno, siempre, en mi caso particular, siempre tuve un compromiso por la vida de la familia, y en lo que pude, en la pequeña proporción, digamos, que me han dejado participar, siempre mantuve esta misma posición. Hola, sí, mi nombre es Marina, vengo de Mendoza. Son dos preguntas que quiero hacerte. La primera es, sinceramente, si las podés comentar, no es con amplio público, pero después de vos venías de la opinión de la presidencia de Macri y No. del grupo de No. Yo vengo de Recrear, del partido López Murphy. Digo porque lo quiero aclarar. Claro, lo quiero aclarar. Yo nunca fui macrista, nunca me afilié al PRO. Yo vengo del partido Recrear de López Murphy. El tema es que en el 2007 el partido Recrear hizo una alianza con el PRO, entonces yo entré en una alianza, pero como una extrapartidaria, o sea, provine de Recrear. Después, cuando estuve en la Cámara de Diputados, uno pertenece a un bloque, que era un interbloque, el interbloque del PRO, pero yo siempre desde Recrear. Cuando fue el debate del matrimonio homosexual, bueno, primero López Murphy se retiró o se corrió, el partido Recrear se disolvió, yo me quedé, digamos, en la Cámara de Diputados, pero sin partido, por eso reitero, nunca fui del PRO, y cuando empezó el debate del matrimonio homosexual me dijeron que baje el perfil. Yo les dije que no, y ahí empecé, por eso digo, y ahí empecé Valores para mi País, y armé un monobloque que se llama Valores para mi País, y después ahora el Partido Nacional de Valores para mi País. Así que no, nunca fui del PRO. No, nunca me recibió. Pedí entrevista con él, pedí entrevista con María Eugenia Vidal,
nunca me recibió, a las autoridades que sí fueron a Estados Unidos y con las cuales pude estar, les pregunté, como a Esteban Bullrich, Gabriela Michetti, o sea, todos aquellos que sí yo he tenido mucha amistad justamente con los de el ala celeste del PRO, porque con muchos de ellos hemos compartido, o sea, la banca, digo físicamente, me sentaba cerca de Esteban Bullrich y nunca he dudado de su posición. Y les he preguntado, pero lo cierto es que ahí, digamos, la parte más poderosa del partido, que es Mauricio y sobre todo Marcos Peña, claramente, sobre todo Marcos Peña y Durán Barba, tomaron esa posición y la impusieron al resto del partido. No, yo no pude hacer nada, pero como te decía, yo siempre fui una extrapartidaria y por otro lado también eso lo quiero aclarar. Yo soy diplomática de carrera, es como una maestra, imagínense una maestra que de repente es diputada y después vuelve a trabajar de maestra. No quiere decir que sea del gobierno de turno de su provincia. En mi caso, yo soy diplomática de carrera, siempre trabajé en el Estado, después entré como diputada y después volví a trabajar en mi carrera diplomática porque trabajo. Justamente no me llevé nada de la política, así que tuve que volver a trabajar. Y bueno, desde ese lugar me mandaron a Estados Unidos, pero como cualquier diplomático que me trasladaron, de hecho no me trasladó este gobierno, me trasladó el gobierno anterior, que era opositora yo totalmente, y sin embargo me trasladaron como diplomática. Así que desde ese lugar he hecho lo que pude, pero también como funcionaria es como, bueno, como si uno es una maestra, es lo mismo. Entonces, todo lo que pude hacer lo hice y siempre dije lo que pensaba. De hecho, he venido a hacer campaña trabajando allá como diplomática, unos líos con la Cancillería, pero bueno, pero yo siempre también lo que he dicho es que como ciudadana yo quiero seguir teniendo la libertad de poder decir lo que pienso, con el cuidado también respetando los márgenes de mi profesión. Sí, la segunda pregunta era con respecto a esta nueva propuesta partidaria, política partidaria. Hay un montón de provincias, solamente en 8, porque se estoy equivocada, donde pueden llevar una lista completa, digamos. ¿Cuáles han sido los factores que les han imposibilitado a los poder recurrir a otras provincias en donde hay movimiento pro vida, poder recurrir al escenario, no sé si se puede comentar eso? Sí, es muy simple. Y acá les voy a dar una cuota de responsabilidad a cada uno. Es muy simple. Algunos me dicen, ¿cómo no pudieron armarlo? Nosotros no llegamos, en el caso nuestro de Valores para mi País, no llegamos a tener el Partido Nacional. Y vuelvo a decir esto, ¿por qué? Porque las ONGs de repente te dicen, no queremos asociarnos con lo político, pero cuando necesitan un instrumento político de participación, nos echan la culpa a los políticos de no tener el instrumento electoral. Entonces eso es lo que nos pasó. Nosotros dependimos de un partido nacional que no es el nuestro y que cuando vieron que uno siempre escucha es ¿quién tiene la lapicera? Y yo les digo, desde lo legal, el que tiene la lapicera y el que puede ingresar, hace las negociaciones con los partidos políticos provinciales, es el que tiene legalmente el Partido Nacional y no éramos nosotros. Entonces lamentamos muchísimo porque ese día, el día que hubo un cierre de las alianzas y las alianzas con partidos provinciales, nosotros no pudimos estar adentro de esa sala en donde el partido que tiene la lapicera decía yo pongo a quien quiero, saco a quien quiero. Entonces, lamentablemente no pudimos tener esa herramienta. Entonces, reitero, esta conversación en un marco como esta conferencia, no quiero politizarlo, pero bueno, me hiciste una pregunta y lo que estoy diciendo es, tomen conciencia, porque el día de mañana cuando ustedes quieran que haya un partido que los represente y que les garantice que todos los candidatos van a ser pro vida, que nosotros tenemos otro estilo distinto de hacer política, necesitamos el instrumento electoral.
Lo necesitamos tener un partido. Entonces, es importante que ustedes tengan esa asociación, que no tiene por qué ser el nuestro. O sea, lo que digo es, ideológicamente piensen en otros, no importa, pero no lo vean como algo negativo o algo peyorativo esto de también participar en política, porque el día de mañana cuando nos necesitan, nos echan la culpa de, y no llegaste a esto, y no pudiste lo otro, y no pude porque en el momento en donde necesitamos que la gente nos acompañe, no tuvimos ese acompañamiento a full, pero sabemos que lo vamos a tener. Y esperemos tenerlo antes que nos ganen en el Congreso. Porque ustedes saben que cada 2 años se vuelve a elegir toda la parte legislativa. Entonces, esto se hace cada 2 años. Entonces, lo que digo es, ok, no lo logramos ahora. Y sé que, por ejemplo, San Juan, en el tema de la alianza, quedaron afuera con el partido acá de San Juan. Pero lo que les digo es, en 2 años vamos a volver a tener elecciones legislativas. Entonces, piensen ahora, ¿cómo quieren llegar dentro de 2 años? Y acá los quiero hacer un poquitito como responsables, no, mejor no responsables, partícipes. Los quiero hacer partícipes de quienes van a estar representándolos dentro de 2 años. No es tanto tiempo, pero bueno, hagamos ese esfuerzo, si lo podemos hacer entre todos y todos juntos, mejor. Y si no, no importa, no es acá el momento de decir este espacio es mejor o el otro, no importa, pero involúcrense, participen, porque también eso les va a dar también una satisfacción de cuando vean los candidatos o los diputados que el día de mañana van a estar representándolos, que ustedes hayan tenido mucho que ver. Y bueno, es gratificante y por otro lado es también la presión que recibe ese diputado o ese senador de todos aquellos que lo apoyaron y lo acompañaron y que después le pueden reclamar que no se olviden los principios que lo llevaron a la Cámara. Bueno, mi nombre es Isabela Mendoza. Primeramente, quería agradecerle por haber venido al Congreso. Para nosotros, la verdad, que es muy enriquecedor. Y bueno, yo como también representante de la generación Provida, sé que todos somos jóvenes, pero no por lo que usted comentaba recién. No, vos sí estás en la categoría joven. Yo no, por ejemplo. Pero de adentro sí, adentro somos todos muy jóvenes. Y bueno, también felicitarle por toda la carrera política que ha hecho en todo este tiempo. Para mí también es un gran ejemplo. Y bueno, quería que si se podría dar una recomendación de consejo, incluso para nosotros que estamos comenzando a entender todo lo que está sucediendo en el mundo, porque se veía como y que queremos lograr un impacto a nivel político. Entonces, bueno, ¿de qué manera la generación podría participar activamente? Y bueno, un poco resaltar lo que comentaba de la conciencia. Pero bueno, a mí me gustaría saber en particular, ya sé que no llegué a ver como política, pero como vengo teniendo, si no sé bien, a ver de qué manera la generación podría participar. Bueno, de muchas maneras. Primero, empezando a unirse, que vos me estás diciendo que ya están unidos. Yo creo que justamente lo que sucedió el año pasado hizo que, por la necesidad, se han unido, se han nucleado. Y eso es importantísimo porque, como les decía, estamos en la contracultura. Entonces, la cultura nos invade, es importante que no se sientan solos, y más los jóvenes, porque en la juventud verde, digamos, viene muy aguerrida. Eso por un lado. Segundo, es anímense a meterse en el espacio del otro. O sea, yo a veces les digo, por ejemplo, a todos los que están militando en Valores, que veo los mismos videitos que me llegan de un grupo de WhatsApp, del otro grupo de WhatsApp, etcétera. Y yo digo, pará, ¿qué están todo el día compartiendo la información entre nosotros? No, vayamos a donde están los periodistas del otro lado. O sea, no gastemos tanto tiempo y tanta energía en lo que pasa entre nosotros, sino que sembremos afuera. Y acá voy a ir un paso más. Y es, no miremos, viste que en la Biblia dice que no hay que mirar la paja del hermano, bueno. Entonces, lo que digo es, qué importante que no nos critiquemos tanto
en nuestros espacios pro vida, que a veces por una cosita tenemos alguna diferencia, y claro que vamos a tener alguna diferencia, pero el problema es enfrente, es enorme lo que pasa del otro lado. Entonces, usemos la energía para instalarnos allá en el debate, que hay mucho más por hacer. Así que eso sería otra recomendación. Bueno, el tema político a mí me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta. Y acá sí, esto sí lo quiero mencionar, y es el tema de la fiscalización. Ahora no sé si saben ustedes, pero dentro de 1 mes y 10 días ya estamos pasando las PASO. Y esto sí lo puedo decir públicamente acá y todo, porque ustedes cuando se sientan a cuidar el voto, no importa el partido político, ustedes están cuidando el voto de los ciudadanos, de los argentinos. Entonces, pónganse, yo les pido que estén ahí instalados, porque nosotros, yo puedo hacer un esfuerzo gigante a nivel electoral para que la gente nos vote, para que entren celestes en todo el país, etcétera. Pero si no me ayudan a cuidar el voto, toda esa gente que quiso acompañar esta agenda, les aseguro, y más cuando uno empieza a hacer una amenaza, porque nosotros vamos a hacer una amenaza, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, vamos por más. Queremos superar los 10%, va a depender de ustedes. Pero, dicho esto, digo, si somos una amenaza, con más razón nos van a estar tirando las boletas y fuego amigo, los más cercanos, los más parecidos, nos van a estar robando las boletas. Entonces, sería fantástico que ustedes se sienten ahí y cuiden el voto de todos los ciudadanos. Y eso me parece que también para los jóvenes y los no tan jóvenes ya lo lleva a una conciencia cívica, que es muy importante que la tengamos. Es muy valioso lo que se juega el día de la elección. Es nuestro derecho ciudadano a hacernos escuchar. Entonces, qué importante que podamos respetar la decisión de los ciudadanos. Así que eso sí, los quiero movilizar, y más a los jóvenes, de que tomen conciencia de que sentarse ahí todo el día es un privilegio, es un derecho que tenemos como ciudadanos de cuidar el voto. Así que eso también sería otro punto. ¿Qué pasó con el Frente Federal Familia? Sí. Perdón, una pregunta acá. Sí, en realidad más que una pregunta quiero aclarar, sobre todo a Mendoza. Yo soy armadora nacional de la Libertad de este país. Trabajamos 6 meses para conformar alianzas en toda la República Argentina, y a último momento se compraron voluntades, compraron lapiceras, como dijo Cintia, por eso hemos dicho públicamente y aclararlo. Cintia iba a encabezar la lista de diputados nacionales, y a último momento nos permitieron, igual que en la provincia de San Juan. Entonces, es sumamente importante que ustedes se involucren, todos y cada uno, porque no solamente tenemos las marchas en la calle, sino que también los políticos los decide la agenda del partido político. Entonces, si queremos cambiar nuestra Argentina, tenemos que armarla de valores. Para armarla de valores necesitamos de sellos que no se vendan por el político de turno. Como a le bajaron el partido y tuvo que ir con otro, como a lo que pasó a María Granata, que a último momento prácticamente le impugnaron la lista porque querían llevar la esposa de otra persona. Nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a otras listas, y estamos en democracia. Y sin embargo, nosotros somos la voz de los que no tienen voz y no nos dejan ser voz. Entonces, es muy hermoso hacer congresos, hacer marchas. Yo soy parte de esto hace años, hace 10 años que vengo trabajando poco a poco con Cintia, cuando todavía esto no se hablaba. Sabemos que vienen ahora temas mucho más graves, como son la eutanasia y todos estos temas. Entonces, les pedimos por favor que tomen conciencia. Quisimos tener una rutina
Mira, tu pregunta es muy buena y te voy a contestar lo que contestó nuestro candidato a presidente, que es Juan José Gómez Centurión, en un diario creo que hace 2 días. Le preguntaron en el balotaje a quién va a apoyar y él dijo: a aquel al cual yo le pregunte si se vota el aborto, ¿lo vetás? A ese, si se juegan por eso, lo vamos a apoyar. Y si no, no. Y si no, no. No los vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes sean conscientes y que tengan la garantía de que nosotros nos estamos jugando por esta agenda. Ahora bien, les digo algo, va a depender de la cantidad de votos que nosotros tengamos, la fuerza política que vamos a poder tener para poder imponer esta agenda. Ustedes saben perfectamente que cuando hay balotaje, la tercera fuerza es aquella que puede marcar la diferencia y que puede imponer una agenda, y no solamente una agenda, ministerios. Ministerios. Entonces uno puede pedir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, no sé. Pero eso lo vamos a poder verdaderamente pedir o debatir dependiendo de nuestra fuerza. Si sacamos el 2%, va a ser poquito lo que podamos hacer. Si sacamos el 10%, va a ser muy grande y quizás vamos a tener más fuerza política que el partido, digamos, que tenga posibilidades de ganar. Entonces, ese es el recorrido. Hoy en día yo no voy a decir, porque no lo sé, es a quién vamos a apoyar en segunda vuelta, porque aparte no sabemos quiénes van a estar en la segunda vuelta. Una cosa que también ustedes tienen que saber en política, y es que en política puede pasar cualquier cosa hasta último momento. Entonces, así como yo iba de candidata a diputada y en el último momento hubo un cambio, y ahí yo agradezco la generosidad de Paola Miers, porque ustedes lo han visto, Paola Miers era nuestra candidata a vicepresidente, yo iba a encabezar la lista de diputados nacionales, y cuando me bajaron ese día, el día del cierre de listas, la candidatura, bueno, hubo una decisión por parte de todos los miembros del partido de que yo vaya como candidata a vicepresidente. Y bueno, apenas lo hablé con Paola, Paola al revés me decía: pero Cintia, si siempre te dije que vos tenías que ser la candidata a vicepresidente. Así que agradezco a Paola la generosidad, primero de haberse predispuesto a ser candidata a vicepresidente con el esfuerzo que eso implica. Y que se animó, o sea, imagínense lo difícil que es. Y por otro lado también la generosidad de decir: no, Cintia, sos vos la que tenés que ir. Así que, bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, gracias, Cintia. Soy Sebastián y te he visto en la marcha ahora en febrero en Buenos Aires. Sacamos una foto, me acuerdo, que mandaste para apoyarla a Paola. Tengo 2 preguntas muy puntuales. La primera, cuando iniciaste dijiste que en San Juan veníamos con otro clima en el sentido del periodista. ¿Vos creés que este gobierno, también el anterior, que se jactaba de ser muy federalista, no está siendo unitario a la hora de imponer ciertas políticas? Primero, o sea, en esto lo que es en la agenda de género, entre otras temáticas. Y en el segundo lugar es cómo podemos evitar que nos pase, como nos pasó el año pasado en el debate del aborto, un diputado como Carlos Roma, que se paseaba en las marchas prohibidas de Tierra del Fuego y se terminó dando vuelta a último momento. ¿Cómo nos vamos a asegurar como ciudadanos? Al menos, bueno, públicamente sabemos que las candidaturas de José Eligio y Casella son un hecho. Seguramente van a ser los que entren y han demostrado que han estado en contra, pero ¿cómo nos aseguramos que salga tercero, pueda, digamos, segundo, que se quede con la tercera banca, pueda, digamos, ser fiel a su palabra, en otro sentido? Sí, te agradezco la pregunta. Primero me da risa porque me dijeron que no hable de política. Y yo traté de ser bastante neutra, pero las preguntas es ¡pum! Perfecto, me parece bárbaro. Ustedes vieron, son cuidadosos. Ahora, si todos me preguntan en política, bueno, yo contesto, o sea. Pero entonces, primero, me preguntabas el tema de unitario o federal. Sí, que justamente de los 2 gobiernos nacionales que hemos tenido últimamente se jactaban de ser muy federalistas, pero han digitado toda la parte cultural desde la
especificidades de Buenos Aires, digamos. Y se negaron, por ejemplo, a federalizar el debate. Es que es exactamente lo que vos decís. O sea, lamentablemente hay una influencia, sobre todo en los medios de comunicación, que se instala desde Buenos Aires y esa agenda no está escuchando al federalismo. Ahora, ustedes saben perfectamente que la última instancia de la expresión del federalismo es en el Senado de la Nación y en el Senado no pasó la ley. Entonces, perfecto. Ahora, volviendo al tema de diputados, porque ¿qué pasa en diputados? Que igual están representando a la población y yo creo que es muy importante, por tu segunda pregunta, que sigan haciendo lobby, que sigan haciendo ruido. O sea, el político le tiene miedo a los votos. El político se sostiene allá adentro en la Cámara de Diputados por los votos, no por los medios de comunicación. Entonces, no dejen de estar movilizados. Y las movilizaciones, por eso digo, no son solamente en la calle, son también a través de las redes sociales. Entonces, estén movilizados, haciéndoles ruido a ellos, constantemente, la presión a ellos. Y confróntenlos, todo el tiempo confróntenlos. Recuérdenles que con aborto no te voto, con aborto no te voto. Ahora que se vota, no los voten. Porque si no, no nos tienen miedo. ¿Me entienden? Se los estoy diciendo a ustedes, no les estoy diciendo por nuestra campaña política. Pero les digo, finalmente, ¿qué es lo que más le importa al político? Es el voto. Y si nosotros podemos hacer un montón de marchas, pero después los votamos, la verdad es que ahí le estamos dando la señal de que este tema no es prioritario, que nos interesan más otros temas que ellos defienden, a pesar de que sean verdes. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque de eso se trata, y si pueden, compartan esta idea con los demás, porque si los votamos, no les importa todo el ruido que les podamos hacer. Vamos a hacer dos últimas preguntas porque ya no hay más tiempo. Bueno, Cintia, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que es inevitable hablar de política en un momento como este y para mí, por lo personal, es la primera vez que tengo presente a un precandidato para ser vicepresidente. La pregunta que le quería hacer es que muchos sectores de la izquierda marcan a los partidos celestes que el discurso termina solamente en la defensa de la vida y la familia. ¿Qué otras agendas impulsan los partidos celestes a pesar de lo que es la defensa de la vida? Bueno, es interesante. Primero que cuando hablamos de defensa de la vida, nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces eso ya te marca una agenda, porque por ejemplo, cuando yo pienso en la primera infancia, hay que pensar en la primera infancia, porque si uno quiere darle una calidad de vida igualitaria, de las mismas condiciones, y esto, bueno, el doctor Abel Albino habla mucho de eso, de la importancia de la nutrición y de la estimulación en el bebé, digamos, en esa primera infancia. Después, cuando hablamos de la vida, también hablamos de la educación de los niños, todo el tema de la prevención de todo tipo de abusos. Cuando hablamos de la vida es que estamos en contra de la droga. Entonces, ¿qué posición tenemos? Totalmente en contra de la despenalización del consumo de droga. Cuando hablamos de la vida, hablamos también de cómo prevenir todo el tema de la inseguridad, porque ahí está en juego también nuestra vida, la vida de nuestros abuelos, de nuestros hijos. Cuando hablamos también de la vida, estamos viendo el tema de la salud, qué programas de salud tenemos. Y ese también es un tema por el cual nos oponemos al aborto. Más allá de todo lo demás, es que el aborto es legal y gratuito. Entonces estaríamos destinando un montón de recursos públicos a hacer abortos cuando en realidad necesitamos recursos públicos para mantener la vida de aquellos que están con enfermedades serias. Y por último, todo el tema de los ancianos, tenemos que tener una mirada para que la calidad de vida de nuestros ancianos, no puede ser que las jubilaciones sean tan paupérrimas porque hacen a la vida y a la calidad de vida de ellos. Así que eso es un continuo. Después nosotros, por ejemplo, una propuesta nuestra es que hablamos de perspectiva de familia. Ahora todos hablan de perspectiva de género y te dicen que es una política transversal a toda la agenda. Nosotros proponemos una perspectiva de familia y es que toda la agenda pública tenga una perspectiva de familia. Entonces, cuando pienso en salud,
pienso en programas de salud que tengan en cuenta la perspectiva de familia. Cuando hablo de programas de vivienda, que también tengan perspectiva de familia. Y acá esta anécdota la cuento, pero porque hay proyectos de vivienda en donde hicieron casitas y en el medio un centro comunitario. Las casas no tienen cocina, porque van todos a comer al centro comunitario. Entonces digo, ¿cómo podés construir una familia, digamos, si no tenés una cocina? Por más pobre o paupérrima que sea esa casa, tiene que tener una cocina en donde reúne a los padres, a los chicos. Entonces, desde esa mirada, y después un tema muy importante que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, porque esto sí también lo quiero decir, y es que la plataforma de nuestro partido, Valores para mi País, se basa en la doctrina social de la Iglesia porque está todo escrito. O sea, es una interpretación, digamos, política de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dignifica al ser humano? Es el trabajo. Y eso lo dice la doctrina social, es el trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que proponemos? Es promover al sector productivo y en especial a las pymes a que puedan seguir dando trabajo, porque la gente no, digamos, las familias no crecen ni se sostienen con planes sociales. La familia necesita dignificarse a través de un trabajo. Y ahí nosotros le vamos a poner una mirada para reducir las cargas sociales, para reducir el sistema impositivo, la carga impositiva que hace que sea imposible la producción de las pymes. Así que hay mucho. Buenos días, Cintia. Mi nombre es Cristina y yo te voy a retrotraer otra vez a la OEA porque me parece muy interesante todo lo que se toca ahí. Y quería que nos comentaras un poco la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿qué influencia tiene en nosotros? Porque por ahí uno dice la OEA, no, a mí no me influye en mi vida diaria, y sí nos influye. ¿Qué función cumplen los gobiernos de cada país? Y sobre todo, ¿qué han renovado sus autoridades? Y tenemos 4 mujeres pro aborto y un hombre que aparentemente está a favor de la vida. Qué contradictorio, ¿no? 4 mujeres pro aborto y un varón a favor de la vida. Y si es importante que todas las ONG que a veces representamos a favor de la vida y la familia participemos en la OEA y por lo menos seamos escuchados en esos 3 minutos que dan a las asociaciones civiles. Sí, bueno, interesantísima tu pregunta. Primero, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay muchísimos casos justamente que llegan, muchos tienen que ver con los temas migratorios, porque hubieron muchos abusos de migrantes. Ustedes saben perfectamente que en las fronteras es donde hay todo tipo de tráfico. Entonces, esos casos llegan a la Comisión Interamericana. Después, el tema de los presos políticos. La verdad es que la Argentina está bastante bien. O sea, los casos que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay muy pocos que tengan que ver con la Argentina. Sí, hubo, por ejemplo, el caso Maldonado, fue muy fuerte, pero se manejó muy políticamente y bueno, después con lo que sucedió, digamos, se disolvió ese caso. Después, el caso argentino fue el tema de Milagros Salas, que también entró, porque supuestamente el arresto de ella no fue un arresto en donde se hayan cumplido todos los procesos. Entonces, bueno, esos son algunos de los casos, pero por ejemplo hay muchos casos de Venezuela, de presos políticos, en donde hay muchas denuncias y se llevan esos casos adelante. Pero últimamente hay muchísimos casos del LGBT, o sea, y sí. Entonces, el problema, lo que yo siempre digo es qué carpetas se ponen arriba, porque es ahí donde uno empieza a ver, por ejemplo, no hay casos de libertad, de persecución por objeción de conciencia o libertad religiosa. Y yo digo, pero como en todo el continente no hay casos de discriminación por ejercer la libertad religiosa o por poder decir lo que uno piensa, no hay denuncias. Entonces no sé si es porque no las hay
o porque no llegan a estar arriba, digamos, de la carpeta. Así que esos son algunos de los casos, digamos, que más se ven. Después hay bastante discriminación con el tema de los pueblos originarios, de indígenas, así que son muchísimos los casos. Pero hoy en día, bueno, el tema de la mujer y sobre todo el tema del LGBT es el prioritario en cuanto a una agenda de derechos humanos. Después vos decías, los candidatos, sí, yo conocí personalmente, porque estuve con él, el candidato de Guatemala, que acaba de ser electo comisionado interamericano de derechos humanos. Él está a favor de la vida y la familia, pero sí, es el único. ¿Pero por qué? Y vos decías, como las otras son mujeres, reitero, uno tiene que ver el origen de todo, cómo llegas a ese punto. Y es que muchas veces los que tienen los mejores currículums para integrar esos organismos, no se olviden que te están mirando cuál es tu currículum y tu trayectoria, sobre todo en derechos humanos. Entonces yo pregunto, de acá de la sala, ¿cuántos son los alumnos, los estudiantes que se especializaron en derechos humanos? Digo, ¿por qué? Porque después cuando vean el currículum, de repente te dicen, pero no tenés trayectoria en derechos humanos. Entonces, quizás muchos van a ir a hacer, no sé, el posgrado en familia, no sé, de la Austral, de la Universidad Austral, digo porque es una que conozco, de la UCA. Entonces, de repente ese antecedente no es fuerte a la hora de que cuando comparan currículums y dicen quién tiene mejor trayectoria. Y muchas veces yo me puedo poner a googlear a ver si esa persona estuvo a favor del aborto o no. Pero los estados o los diplomáticos que están en la evaluación de quién es mejor candidato, se fijan en otra cosa y se fijan en la trayectoria y en dónde estudió y cómo estudió y cuáles son los casos que defendió y cómo pasó por la justicia. Entonces, por eso digo, tenemos que ser astutos e inteligentes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno de los diputados más conocidos a favor de la vida y él armó una ONG que está en contra del tráfico de personas, porque él dijo, yo desde este lugar estoy tomando una autoridad desde los derechos humanos, porque él se especializó en el tráfico de personas y todos aquellos sectores que están a favor de los derechos humanos lo reconocen su trayectoria. Bueno, pero aparte está a favor de la vida y la familia y es inamovible. Entonces, esas son las razones por las cuales después llegan aquellos candidatos que, bueno, tienen esto. Entonces, también esto es un punto para que reflexionen y es cómo podemos fomentar para que nuestros jóvenes también se metan en esos temas. Bueno, eso fue fantástico porque también cambió la percepción de los diplomáticos en relación a decir, pero no es solamente, digamos, la presión social con toda una agenda de ideología de género, sino que de repente empezaron a ver que también una presión social a favor de la vida y la familia, y eso ha sido muy revolucionario. Exactamente. Sí, exactamente, pero hay todo un proceso que es largo en la OEA y es que ustedes tienen que entrar en una página de internet en donde les dice cómo registrarse, que no es solamente registrarse para participar en una coalición. Uno puede ser una organización amiga de la OEA y para eso hay que hacer todo un trámite que lleva más o menos un año. Y está todo en la página de internet. El departamento en la OEA que tiene que ver con eso se llama CISC, C-I-S-C. Entonces uno entra en CISC y ahí te dice exactamente cómo la sociedad civil tiene que hacer todos los trámites para poder participar. Cintia, quiero hacerte la última pregunta. Amalia Granata ganó en el partido UNITE con un sello prestado. Previo a eso tuvo el equipo la sagacidad de hacerse firmar que la que asumía era ella y no los dueños del sello. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires no hicieron lo mismo y de la noche a la mañana le bajaron toda la lista? No es una falta de sagacidad, eso me parece muy ingenuo decir no bajaron.
Perdón la sinceridad. Es muy interesante porque en realidad, a ver, yo lo que te cuento es cómo estamos ahora, pero en realidad presentamos una lista, en realidad tenemos el 90% de probabilidad de que la lista la suban. Es lo mismo que le pasó a Amalia Granata. En realidad Amalia Granata tuvo toda una causa y le estaban bajando la lista y después a través de la participación en la justicia esa lista se levantó. Nosotros en realidad, o sea, decimos que se nos cayó la lista porque ese día la lista se nos cayó, pero después nosotros volvimos a presionar, estamos presentando una lista, lo único que estamos esperando porque depende del juez. Parece ser que venimos muy bien, o sea, estamos haciendo el mismo recorrido que hizo Amalia Granata. Lo que pasa es que hoy no les puedo decir, no se preocupen, tenemos la lista, porque no depende de nosotros, depende de la justicia, pero le estamos peleando igual que la peleó ella. Lo que pasa es que en el caso particular ahora pusimos a otros candidatos súper recontra celestes encabezando la lista y yo estoy yendo como candidata a vicegobernadora. Esa fue la decisión que tomó el partido ese día. Porque en realidad es una lista que está teniendo cierto riesgo. Hoy en día, te digo, tenemos el 90% de probabilidades que se suba. Pero lo que decíamos es que si por algo, por alguna razón, a mí me estaban corriendo del debate, bueno, la decisión del partido fue, no, Cintia, vos tenés que seguir en la cancha, no vamos a correr el riesgo de que si tiene problema esa lista vos te quedes afuera, entonces vos andá de candidata a vicepresidente, igual estamos peleando por esa lista y bueno, espero pronto poder darles la buena noticia de que la tenemos. Muy bien.